Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiada, el violento contraataque alemán. Identificados como herramienta de control. 3 leves. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, presuntamente que es una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti, ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática. policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, valiente, Señora ministra. venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero mira a quién? Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de El Periscopio, donde queremos seguir profundizando en todo lo que está pasando en Oriente Medio y sobre todo en esa escalada de tensión que llevamos prácticamente desde hace una semana entre Israel y la Franja de Gaza, donde todo se ha dicho y hay que explicar, no es un conflicto entre el Estado israelí y Palestina, porque Palestina, además de ser la Franja de Gaza, también es Cisjordania. Es contra los terroristas de Hamás, que comenzaron desde hace días a lanzar a diestro y siniestro una serie de proyectiles aéreos, de misiles, que gracias a Dios y debido a al escudo antimisiles que posee Israel, pues afortunadamente no han logrado causar todos los destrozos y todos los perjuicios humanos y físicos que, por supuesto, los terroristas pretendían. A mediodía de este viernes se contabilizaban ya más de 100 muertos en toda esta escalada de violencia. Se habla de, bueno, pues de que la escalada de tensión puede seguir creciendo y puede seguir aumentando en las próximas horas. Y para hablar de todo ello,
hoy tenemos, bueno, pues un invitado que merece mucho la pena que todos podamos escuchar, porque él es Ronnie Kaplan, que no es otro que el portavoz del ejército de Israel. Ronnie, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y con los suscriptores de tu canal. Bueno, la verdad es que para nosotros también, sobre todo que una persona que representa, en este caso, al ejército israelí y que pueda hacerlo en español y que nos puedes explicar a la audiencia, de habla hispana, efectivamente, qué es lo que está pasando allí y qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Cuéntanos, hasta ahora, ¿en qué punto estamos, Ronnie? Te comento, Jorge, se ve bien, ¿verdad? Perfectamente. Estamos en el 5.º día de la operación. Desde el lado del Hamas se han disparado 2.000 cohetes hacia centros de población civil en Israel, desde centros de población civil en la Franja de Gaza. El plan de las fuerzas de defensa de Israel es seguir alcanzando la posición de objetivos militares, terroristas mejor dicho, en Gaza, maximizando el daño a los ejércitos terroristas allí en la Franja de Gaza y minimizando el daño a los civiles al tiempo que protegemos a la población israelí aquí adentro. De hecho, o sea, la gente cuando habla de que efectivamente el uso de la fuerza de Israel está siendo excesivo, yo creo que hay que considerar efectivamente, como tú dices, que dado que esos 2.000 proyectiles que han sido lanzados, 2.000 cohetes, no han conseguido afortunadamente su objetivo debido a los mecanismos de escudo antimisiles que posee tu país, bueno, la respuesta que está siendo es la adecuada para que dejen de seguir lanzándose estos cohetes, que por cierto creo que se lanzan además desde, utilizando a la población palestina como escudos humanos, ¿no? Efectivamente, Jorge, cada cohete que disparan los terroristas de Gaza es un intento de asesinar a civiles israelíes y así merece ser juzgado. Israel desarrolló obviamente sistemas de defensa a lo largo de los años, pero la intencionalidad de los terroristas en la Franja de Gaza es que cada uno de estos cohetes de repente deje 20 israelíes muertos. Imagínense qué pasaría si en 2.000 cohetes quedan 20 israelíes muertos en cada uno de estos cohetes. Sin lugar a dudas que un dato muy, muy interesante para analizar en lo que va de este conflicto es que de estos 2.000 cohetes, unos 450 han caído dentro de la Franja de Gaza. O sea, no lograron cruzar el límite, ¿me explico? Y esos cohetes que han caído dentro de la Franja de Gaza son cohetes que han matado a civiles palestinos y dejando cientos de heridos. Estamos hablando de unos 20 civiles palestinos que mueren por cohetes que son lanzados por problemas técnicos dentro de la Franja de Gaza. Claro, estamos diciendo entonces que si 2.000 cohetes pueden provocar la muerte de 20 civiles, estaremos hablando ahora mismo de 40.000 israelíes muertos. Efectivamente, eso por ese lado, pero también analizar también la inmoralidad a nivel de la intención, ¿verdad?, de un ejército terrorista, que para asesinar a israelíes están dispuestos a lanzar cohetes sobre su propia gente. O sea, ellos no quieren que el cohete se lance sobre su propia gente deliberadamente, pero hace 5 días están viendo estadísticamente que los cohetes están cayendo adentro. Y eso revela que el odio a veces es tan grande que te hace perder todo tipo de humanidad. Estás dispuesto a lanzar un cohete a tu enemigo a costas de que eso le caiga a tu propia población. ¿Me explico? Claro, yo creo que también es importante explicar por qué eso la gente, a través de los medios de comunicación, muchas veces no se explica bien. Esto es una operación realmente antiterrorista. No es una guerra contra Palestina. Efectivamente, acá no hay ningún tema de una... O sea, no hay para nada una guerra. Aquí lo que hay es una operación militar contra un grupo llamado el Hamas, que Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005 con el objetivo de recibir
tranquilidad, estabilidad, paz. En el año 2006 el Hamas da un golpe de Estado en la Franja de Gaza y hasta hoy en día, sin hacer elecciones, está allí. Obviamente que no cumple ningún tipo de estándar de derechos humanos para su propia población. Y desde entonces, en vez de recibir aquí estabilidad y tranquilidad y paz, hemos recibido más de 20.000 cohetes que fueron disparados desde Gaza, decenas de túneles para cruzar Israel y cometer atentados terroristas, cientos de atentados terroristas, y eso es básicamente lo que es el Hamas, una organización en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. ¿Qué significa eso? Significa que este conflicto del lado de ellos tiene un componente también religioso, no solamente, pero también religioso, y es un tipo de conflicto que es un poquito más difícil de analizar que los conflictos que estamos acostumbrados a analizar, ¿verdad? Hay un componente religioso, una organización, de un lado hay una organización islámica, extremista, que es considerada como terrorista por parte de la comunidad internacional, y por el otro lado hay un Estado democrático aquí en Israel, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Ronnie, ¿y quién ha proporcionado todo este arsenal de cohetes a Hamas? Del punto de vista del know-how y de la moral o de las capacidades y la motivación, han sido en muchos casos países como Irán, países como Siria, países como los propios grupos terroristas como el Hezbollah en el Líbano, pero ellos tienen sus propias facilidades para fabricar estos cohetes y han desarrollado un know-how sumamente importante en ese sentido. Y el punto central acá, Jorge, es que ellos los lanzan desde centros de población civil. Uno pregunta, ¿no? Hablabas un poquito antes de un tema que me han preguntado mucho en la prensa internacional, sobre si hay acá algún tipo de uso desmedido de la fuerza, ¿no? Por parte de Israel. Y uno se pregunta, por lo menos yo me pregunto, ¿qué significa el uso desmedido de la fuerza? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de uso desmedido de la fuerza? Y yo creo que es utilizar fuerza en algo que no corresponde. Y quien está realizando realmente uso desmedido de la fuerza es el Hamas, en el sentido que está atacando objetivos civiles, como ya lo ha hecho esto en otros rounds. Israel realmente, Jorge, te puedo dejar tranquilo de que no quiere no quiere atacar a ningún civil en la Franja de Gaza, sino simplemente lo que queremos es, que no es tan simple, lo que queremos es, de alguna manera, atacar a objetivos terroristas, y cuando lo hacemos con todas las previsiones del caso, con todas las precauciones del caso, que es, al fin y al cabo, como debe ser. Si uno tiene los recursos que tiene Israel hoy en día para defenderse y para hacer un contraataque, porque esto comienza con el ataque del Hamas el pasado día lunes, ¿acaso no tiene derecho a utilizar sus recursos? ¿Qué país del mundo dejaría que lo ataquen con 3 cohetes en el corazón mismo de su capital, Jerusalén, en uno de los días más importantes del año, como el Día de Jerusalén, cuando cientos de miles de personas, a la hora exacta que marchan y están allí por las calles festejando, allí en unos minutos nomás suenan las sirenas y se convierte en un infierno eso, donde la gente tiene que ir a buscar refugio frente a estos cohetes? El uso desmedido de la fuerza es del Hamas, que ataca civiles, mientras que Israel ataca objetivos militares, Jorge. Sí, además la obligación de todo país es defenderse y defender a su pueblo, a su población. O sea, con lo cual, efectivamente, además la reivindicación que en su momento hacía Hamas es una reivindicación un tanto absurda, porque lo que pretendía era que Israel desmilitarizara la zona de la explanada de las mezquitas, una zona en la que si no hay, digamos, presencia del ejército, de las fuerzas del orden israelíes, estaríamos hablando de que aquello se convertiría en una zona muy insegura, ¿verdad? Y de mucho riesgo para la población. Exactamente. Israel desde el año 1967 ha hecho enormes esfuerzos, para mantener aquí la libertad de culto, la libertad de religión.
Y en una ciudad santa como la ciudad de Jerusalén, que es santa no solamente para 13 millones de judíos con M, sino para 1.8 mil millones de musulmanes y 2.6 mil millones de cristianos, sean ellos católicos, sean ellos protestantes, sean ellos ortodoxos griegos, etc. Y básicamente la libertad de culto es para todos los lados. Es para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes. Y se intentó disfrazar esto como si esto fuese algo que tuvo que ver con la libertad de culto. Como que se tocó la mezquita. De ninguna manera. Esto no tuvo absolutamente nada que ver con libertad de culto. Esto fue un acto terrorista. Ustedes se fijan, hace unos días nomás, unos días antes del lunes, uno de los líderes del Hamas llama a los palestinos de Jerusalén y estoy citando, comprar cuchillos y cortarle la cabeza a los judíos. Tal cual. En ese contexto también habían elecciones dentro de la Autoridad Nacional Palestina, perdón, en la arena palestina, y el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene una relación con lo que es esta escalada de violencia propiamente dicha, él anula las elecciones, que él jamás podría llegar a ganar, porque tenemos por un lado el Hamas y por otro lado la Autoridad Nacional Palestina, y al anularlas, el Hamas tiene que demostrarse como el que tiene más poder aquí en Israel, ¿verdad? O sea, y el que tiene más poder, perdón, en la arena palestina. Y allí encuentra en Israel un chivo expiatorio y Hamas está intentando de venderla a su población, que metió a todos los israelíes dentro de sus refugios, como quien dice. Pero no, digo, es parte del caso porque muchos estamos dentro de los refugios, pero básicamente es un tema interno realmente allí en la Autoridad Nacional Palestina, y hay que entenderlo también de esa manera. En este momento ya estamos en una escalada de violencia que puede pasar a mayores en los próximos días. Precisamente quería preguntar eso. Cuando dices que podía pasar a mayores, ¿estaríamos hablando de un ataque terrestre? Mira, Jorge, la verdad es que no está claro eso. O sea, tú sabes que los ejércitos trabajan con planes de contingencia. Entonces uno desarrolla los planes, pero en un país democrático los que toman las decisiones en este tipo de casos son las personas los políticos que son electos por el pueblo. Y básicamente en este momento tenemos desplegada a la División 162 a las afueras de la Franja de Gaza, dentro de Israel. Tiene 2 brigadas de infantería y una brigada de blindados. Están allí afuera desplegados. No hay una decisión política sobre este tema. No está claro, o sea, no es inminente, digamos, que se va a entrar por tierra. Es una de varias posibilidades. Estamos analizando la situación de forma corriente y ahí vamos a ver cómo van deviniendo las cosas. ¿Y qué tendría que pasar? Porque Egipto, por ejemplo, ha propuesto, digamos, ejercer como mediador, cosa que Israel no ha aceptado y tampoco han aceptado los terroristas de Hamas. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la situación desescale? Lo que tiene que pasar es que los terroristas tienen que dejar de disparar, tienen que dejar las armas. De esa manera volvería rápidamente la estabilidad. Si Israel dejase las armas, pondría en peligro su propia existencia, traería inestabilidad y no lograría en el largo plazo disuadir a estos grupos terroristas en la Franja de Gaza. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Israel no ha aceptado la propuesta de Egipto? La verdad es que esos temas son temas un poquito más diplomáticos, o sea, de la parte política. Nosotros como portavoces, si bien tú sabes que yo soy civil, ¿no? Acá en Israel tenemos un sistema de reserva, en el cual nosotros como civiles, yo serví durante 10 años como personal de cuadro en el ejército hasta el 2015, y en casos de emergencia nos llaman. Entonces ahora estamos en una emergencia y por eso estamos vestidos de uniforme, pero en mi vida, la semana pasada no estaba de uniforme. Y básicamente hay todo tipo de idas y venidas y tejidas, digamos, articulaciones políticas, que eso lo habla un poquito más el Ministerio de Exteriores. No me quiero meter ahí en la cancha de ellos, no es nuestro business ese. Sí. ¿Y cuál es la vida normal, por ejemplo, de tu familia o la tuya ahora? Como tú estabas diciendo que después de ahí de estar en tu oficina, tú te vas al refugio. Básicamente mi familia está en este momento en Jerusalén. Yo estoy acá en la base ya hace varios días, espero poder volver un ratito a casa para saludarlos y después volver. Yo estoy de un lugar a otro, estoy en los lugares donde caen los cohetes, los misiles, estoy conversando con la prensa internacional también y me pongo también por intermedio de este medio a disposición de otros medios
importantes como este también en España. Y esta vida, sí, o sea, se duerme en el refugio por lo general, o a veces las chicas duermen en los cuartos y después si hay algún tipo de alarma o qué, vamos al refugio. En Jerusalén tenemos prácticamente 1 minuto para llegar a los refugios desde el momento que suena la sirena. El otro día cuando esto empieza yo estaba en el norte con un grupo en parte de mi trabajo civil y mi pareja estaba fuera de casa con una de mis hijas y mis otras 4 hijas estaban en casa y obviamente que tienen que correr al refugio, eso genera un trauma. A veces es difícil, en la zona de Sderot uno tiene 15 segundos para llegar al refugio, allí tenés tú de repente madres con niños que están jugando en un patio, de repente hay que ver a quién elige la madre de ir corriendo al refugio. Y esa es la situación, ¿verdad? Esa es la situación que estamos viviendo. Y bueno, somos un pueblo resiliente. Vamos a salir de esto. Un verdadero drama. Yo la verdad que no me puedo imaginar porque, bueno, y creo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo desde aquí de España y de otros países donde no se vive bajo esa tensión, claro, no te puedes imaginar tu país o tu ciudad con un refugio en cada barrio, en cada zona, ¿no? Para ese tipo de situaciones, pero la verdad que tiene que ser algo, bueno, pues duro, pero efectivamente, como tú dices, o sea, vosotros tenéis el derecho a existir, a vivir allí como pueblo, como sociedad unida y, bueno, y no hay otra cosa que lo que mandaros desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad en la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias, Jorge, lo recibimos. Les mandamos saludos también por allí a toda tu comunidad y estamos en total disposición para seguir conversando. Muchísimas gracias. Una última cuestión, Ronnie, y con esto terminamos, es cómo este tipo de cohetes que llegan a la Franja de Gaza, por ejemplo, desde Irán, normalmente, ¿qué ruta siguen hasta llegar a la Franja de Gaza? Los cohetes no llegan desde Irán, no llegan a la Franja de Gaza desde Irán. Y básicamente son creados, tienen facilidades para crear cohetes, para fabricar cohetes en la Franja de Gaza. Algunos de los ataques específicos que hizo Israel estos últimos días fue, por ejemplo, a Al-Mamluk, una persona que era el jefe de estas fábricas de cohetes en la Franja de Gaza para la organización yihadista, el Yihad Islámico Palestino. Vale, no lo digo porque la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño, que es decir, que este tipo de instalaciones para construir este tipo de armamento, entiendo que en un lugar, digamos, en una extensión de terreno tan pequeña, Israel, por supuesto, los tiene que tener localizados. Los tiene más o menos localizados, sí, y son los principales objetivos en este momento. Lo que pasa es que en el momento en que se fabrican esos cohetes, son dispersados a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza, se ponen en el seno de la población civil, sean hospitales, sean escuelas, sean enfermerías, etcétera, y básicamente esa es la dificultad. Pues, Ronnie, lo dicho, muchas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros y por habernos aclarado con tanto detalle cómo se está librando la batalla en Oriente Medio por parte de tu país a los terroristas de Hamas. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, a disposición. Chao, chao. Bueno, pues la verdad que es un testimonio muy interesante el de Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas Armadas del Ejército de Israel, que ahora mismo está brindando esta dura batalla contra los terroristas de Hamas y que a día de hoy, como decíamos al principio de nuestro espacio, se han cobrado ya, bueno, pues casi 150 víctimas. Como veis, aquí en estado de alarma estamos al tanto de todo lo que está pasando, la tensión, la escala de tensión en Oriente Medio. Vamos a seguir informándoos día tras día de todas las novedades que haya. Y bueno, os espero a todos vosotros el próximo lunes en el Periscopio, donde desde luego hablaremos de lo que está pasando allí en Israel y seguiremos, bueno, pues analizando con nuestros invitados y tertulianos habituales otros temas de gran interés. Sed muy felices, disfrutad de un buen fin de semana a pesar del gobierno. Buenas noches. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.